Este es ya el tercer estudio de crecimiento para que usted se beneficie. Los voy acomodando de tal manera que podamos entenderlos de manera sucesiva. Primeramente, presenté el estudio de que somos hijos de Dios, cómo es que Él nos ha engendrado. En segundo lugar, hablé del conócete a ti mismo desde el punto de vista de esa nueva criatura que Dios ha hecho. Y en esta tarde vamos a hablar de nuestra redención, cómo es que Cristo nos redimió. El propósito de estos estudios es nuestro crecimiento personal en Cristo Jesús. Con estos temas, yo busco darnos retroalimentación y por lo mismo, quizá muchas cosas van a ser repeticiones de lo que ya hemos visto. Muchas de las escrituras citadas ya las hemos considerado varias veces en otros estudios. Pero ese es el fin, de a través de la retroalimentación crecer y crecer y crecer, es decir, que nuestro conocimiento de sí mismo en Cristo Jesús se vaya ampliando, vaya profundizando, vaya elevándose, se vaya haciendo muchísimo más fuerte y más firme. Esa es la razón. Por lo que no se olvide, nuestro primordial enfoque está en aplicarnos directamente estas cosas. Fuimos redimidos por Cristo. ¿Y cuál es el provecho de reconsiderar estas cosas? Porque como ya lo he venido diciendo en algunos otros estudios, hay tanta confusión, hay tanta controversia, hay tantas incoherencias que se hablan y para colmo de males en nombre de Cristo, que se hace necesario este tipo de estudios. Me refiero a que la Escritura nos dice claramente que Dios nos ha hecho santos. Pero cuando alguien pregunta acerca de esto, todo mundo lo niega. Tiene miedo. No hay seguridad. No hay firmeza en lo que se cree. Por otro lado, todos se dicen hijos de Dios sin saber siquiera a lo que se están refiriendo. También se dice que Cristo nos ha redimido, pero no obstante se declara la mayoría como siervos del pecado. Y a todo ese tipo de cosas, de incoherencias, me refiero. Por eso es muy importante estos estudios. Empecemos por el concepto de redención en la Biblia. Redimir significa, en las páginas de la Biblia, comprar por precio de dinero a un esclavo, rescatándolo y dejándolo libre. En el libro de Levítico, capítulo 25, verso 48, dice: después que se hubiere vendido, hablando de cuando algún judío caía en pobreza extrema, se podía vender a sus propios hermanos como esclavo. Dice: después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Eso es lo que significa redención. Verso 49. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Está perfectamente dicho lo que significa redención. Esto es rescatarlo de la esclavitud por precio de dinero. Es el significado del concepto en la Biblia.
En este mundo, toda persona sin Cristo es esclava del pecado. Por lo tanto, todo mundo necesita redención. Que el hombre no lo sepa o que no lo crea, no significa que esto no sea verdad. Esto es la realidad social a nivel mundial y no la podemos cambiar. La maldad está por todas partes. El pecado abunda en todo el mundo. Vuelvo a citar esta escritura que ya he citado mucho de Juan 8:34. Ahí estaban en el templo en Jerusalén y Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, les dijo muy claro, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos respondieron, usted ya lo sabe, que jamás habían sido esclavos de nadie y que como él les decía que serían libres. A lo que Jesús le respondió en el verso 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Además les dijo que el esclavo no queda en casa, pero el Hijo sí. Y en el 36 les dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto es lo que el mundo necesita. La libertad del alma, la libertad del espíritu, la libertad de la conciencia, la libertad del corazón. El hombre, ya lo he dicho y lo he repetido, usted lo sabe porque estamos estudiando lo que ya sabemos. El hombre es esclavo de sus propios deseos, de su propia voluntad, de su propia carne, y no se puede liberar por sí mismo. El pecado lo ha atrapado, lo ha infectado y lo ha hecho tal que lo ha hecho dependiente. En esta turbulencia mundial es importante detenerse y declarar como declaró Job. Yo admiro mucho a este hombre que Dios obviamente nos dejó este enorme tesoro del libro para que nosotros sepamos cómo enfrentar momentos difíciles, pero sobre todo que veamos que Dios no está lejos y que Dios no ignora lo que nos está pasando como a Job. Y voy a citar esto nada más para que usted vea, usted que todavía no ha sido redimido, analice esto que vamos a decir. Y usted que ya fue redimido, créalo, reafírmese y vamos adelante en ese crecimiento. He aquí lo que Job dijo. En el capítulo 19 de su libro, verso 25, él dijo, en una situación por demás precaria, Job, siendo el más rico del oriente, perdió toda su riqueza, todos sus bienes, pero además perdió su familia, perdió a sus hijos, además de toda su riqueza, perdió a su esposa, perdió sus amistades, lo perdió todo, perdió la salud y quedó hecho verdaderamente un desastre en un montón de ceniza, con su piel muy, pero muy dañada. Podríamos decir pobre Job al ver esa situación, pero yo no lo digo. Porque para mí, Job, en medio de toda esa situación, era un héroe, se comportó como un verdadero héroe de la fe. Siempre estuvo de pie. Estaba caído en ese montón de ceniza, pero él, su alma, su espíritu, su ser, estaba firme de pie todo el tiempo. Nunca se dobló. Y por eso le digo, ¿a qué me refiero con todo esto? Hoy mismo el hombre a nivel o en términos generales no busca a Dios, no cree en la redención, no cree en Jesucristo, sufre, se lamenta, batalla con la vida,
o mejor dicho, con las situaciones que se le presentan de manera adversa día con día. Muchísimos problemas de diferentes índoles. Y en un momento se ve tan desesperado el hombre que algunos optan por quitarse la vida. Y el hombre se mueve de un lado para otro y no encuentra la solución a su situación. Por eso puse yo arriba, es un mundo de turbulencia. Pues es tiempo de que el hombre, usted, ponga atención en esto y aprendamos del ejemplo que nos dan estos hombres como Job. Miren lo que él dijo, a esto me refiero cuando yo arriba digo que es tiempo de hacer declaraciones o confesiones como las de este hombre, Job. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Miren nada más. ¿Quién lo dice? Un hombre que está a punto de morir. Ya quedó completamente solo y enfermo. Pero además dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Es muy fácil ver aquí la resurrección de Jesús, él ya lo veía. Pero también está hablando de sí mismo, tiene una seguridad de que él se va a levantar de ese estado tan terrible a que ha venido a llegar físicamente. Porque dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Por eso le digo que él hablaba también de sí mismo. Estaba seguro que saldría adelante. Estaba seguro que su Redentor vive. Esto es lo que el hombre necesita actualmente, es lo que todos necesitamos. Cuanto más los que ya somos testigos y partícipes de la redención en Cristo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¡Qué seguridad! ¡Qué convicción de hombre! Y mire lo que dice. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán. Dice, y no otro. Dice, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Él estaba muy seguro y era un hombre muy justo. Así lo aclara Dios en el mismo principio del libro. No había otro en el oriente como él. Pero ya en el capítulo 38, de los versos 2 al capítulo 41, verso 14, habla Dios con él por medio de un torbellino. Y Dios le pide que lo escuche y que le conteste lo que le va a preguntar. Y fíjese nada más, en esas escrituras le hace el Señor 69 preguntas a Job. Y Job, como todos nosotros, pues no sabía ni por dónde, cómo preguntarle, cómo responderle a Dios. Y en el capítulo 42, ya lo último de este libro, en el verso 5, se lo voy a leer ahora. El verso 5 dice, de oídas te había oído hablando directamente con Dios. Dios lo conocía, pero ¿hasta a qué medida? ¿A qué grado? Y él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto es lo que él estaba seguro que llegaría, y llegó. Ahora mis ojos te ven. Te veo, y no por otro, sino por mí mismo. Y Dios lo levantó. Y Dios le multiplicó sus bienes y le dio nueva familia, una hermosa familia. Y todo esto está aquí no solamente para que nosotros pasemos algún rato, un tiempo, que nos demos una recreacioncita en el espíritu. No, esto está aquí porque esto es lo que Dios hace. Esta es una realidad que no se ha en lo absoluto, no se ha oscurecido a través de los siglos, sino que brilla y brilla y brilla su esplendor aquí, dando evidencia del gran amor, de la gracia
de lo que Dios hace por los hombres y mujeres que confían en Él. Así que es tiempo de detenerse como este hombre. Y si hay redención, si hay solución para el pecado en este mundo, es tiempo de aceptarlo. Pero sobre todo usted y yo, que ya hemos sido redimidos por Cristo, es tiempo de vivirlo, de creerlo, de fortalecerlo y vivir realmente esa vida que corresponde a mujeres y a hombres que ya han sido redimidos por la gracia de Dios. El estado de desastre por el hombre que tenemos en este mundo es el mundo lleno de injusticia, lleno de enfermedad y lleno de muerte. Todo ello muy mal por causa de los hombres. El hombre es el único responsable, es el que ha traído todo esto. Los hombres son los responsables de este terrible mundo tan maleado. Otra escritura muy citada, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ya sabemos que se refiere a Adán, y por el pecado la muerte, la separación de Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Ya vimos también en el estudio pasado, cuando hablamos de conócete a ti mismo, cómo Pablo explica cómo aparece el pecado en este mundo, en el ser humano, citando Romanos 7, del verso 7 al verso 13. Así que todo esto es muy fácil de saberlo porque todo está claro en la palabra de Dios. Pero aquí está esto y dice, todos pecaron, pero lo más terrible para los hombres es estar separados de Dios. Es la consecuencia del pecado. Esa es la muerte. Por eso todo mundo necesita redención, que es la liberación del pecado y el dejar ser a la persona libre en Cristo Jesús. En otras palabras, como la Escritura dice, que Cristo lo redima es que lo libere de las obras de la muerte para que venga a hacer las obras de la vida, las obras de justicia, que es lo que Dios espera. En el verso 23 del capítulo 3 de Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Créame, ahora se lo digo con toda seguridad, sin temor a equivocarme en nada de lo que voy a decir. Créame que a estas alturas, a su servidor, que tanto también me golpeó el mundo en mi juventud, ahora yo veo y digo, y no es una sorpresa ni una admiración, no, es una realidad. Honestamente lo digo con verdad. Me cuesta mucho trabajo entender y aceptar a estas alturas cómo el ser humano puede vivir sin Dios. ¿A qué me refiero? Para estar con Dios hay que ser engendrados por Él. Hay que nacer del Espíritu. Hay que ser de Jesucristo, vivir con Cristo, como ya lo hemos visto, que Cristo vive en uno y uno en Él. A eso me refiero. Pero el mundo no está viviendo esa vida. Dice aquí que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que le digo que me cuesta trabajo entender es cómo puede el hombre vivir separado de Dios. ¿Ha oído usted cuando el hombre se enferma, sufre, le pasa algo, algún imprevisto, algo que no esperaba y rápido recurre a Dios? Y le pide y le suplica y quiere que al momento Dios le responda. ¿Ha experimentado usted cosas así? Yo muchas veces. Incluso la gente me ha llegado a decir a mí, cuando necesitamos, me dicen, recurrimos a Dios y día y noche le suplicamos, pero solamente nos ayuda, nos bendice y nos olvidamos de Él. Ya no nos acordamos. La misma gente testifica esas cosas. Qué difícil, ¿verdad? Somos los seres humanos, o qué difíciles hacemos la vida y las cosas.
Entonces es importante que todos se detengan y acepten su redención, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto a Dios no le agrada, porque Dios, que es nuestro Creador, no nos hizo para eso. Él nos hizo para que viviésemos con Él y Él con nosotros. Gracias a Dios por su gran amor para con nosotros. Dice, hizo y aplicó su plan de redención. Muy sabio el Señor. Esta carta y sobre todo este capítulo primero, ¿cómo le doy yo tiempo? ¿Cómo le dedico tiempo? Porque es un verdadero tesoro celestial. Todo lo que hay aquí es grandioso. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso es donde Él hizo el plan previo a la creación del mundo, lo que le llama este apóstol predestinación. ¿Qué significa eso? Un plan hecho con anticipación o hecho de antemano. Es decir, ya Dios sabía que el hombre iba a caer, que iba a caer de la gracia o que iba a caer en garras del pecado. Y entonces de antemano el Señor hizo el plan para redimirlo, para rescatarlo. Eso en los lugares celestiales, en su mismo lugar de residencia, en su trono. Y el verso 7 dice, en quien tenemos redención, note esto, en Cristo. Tenemos redención y el medio o el precio dice por su sangre. Esto es el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios es riquísimo, es el dueño de todo. Pero para lo que a los hombres le es riqueza valiosa, que es las cosas de aquí de la tierra, para Dios es diferente. Él es rico en misericordia, riquísimo en amor, en justicia, en verdad, en santidad, en perdón, en todas estas cosas, en su gracia. Es riquísimo. Cosas que al hombre le hacen muchísima falta. Todos necesitamos, estamos surgidos de estas riquezas. ¿Por qué? Porque el mundo se está ahogando, el mundo ya no se soporta. ¿Por qué? Por falta de justicia, por falta de amor, por falta de verdad, por falta de tantas cosas. Y vaya que Dios tiene en abundancia estas riquezas. Son para usted, son para mí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no las queremos, que no las creemos y por lo tanto tampoco las recibimos. Que todo esto debe cambiar, ¿no cree usted? En Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En lo particular, que Dios me ha dado la bendición de hablar con gentes de diferentes, vamos a decirlo así, tiempos, de diferentes estados de conocimiento cultural, en todos los niveles que tenemos. Dios me ha dado la oportunidad de platicar con gente, tanto como el que dispone de una maestría, un doctorado, como el que por razones que yo no sé, no ha tenido la oportunidad de aprender a leer, pero que todos son valiosos ante los ojos de Dios, o somos valiosos, y que todos merecemos o necesitamos la redención, el perdón de los pecados. Entonces, entre ese hablar con tanta gente que le estoy diciendo, mucha gente al leer escrituras como estas, el verso 20 del 5 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Al pensar de manera superficial y tomar estas cosas a la ligera, varias veces me han llegado a decir que Dios ha sido el responsable de tanto pecado en el mundo, porque por causa de haber dado la ley, se multiplicó el pecado. Y dice allí la parte segunda, más cuando el pecado abundó, cuando ya fue demasiado pecado, sobreabundó la gracia. Le explico
un poquito en esta escritura. La ley se introdujo al mundo, fue dada primeramente al pueblo de Israel, para que el pecado abundase. Vamos a interpretar esto justamente como Pablo lo escribe. ¿A qué se refiere que el pecado abundase? ¿Para que los hombres hicieran más pecado? No. Para que los hombres y la ley estaban día y noche viviendo en el pecado, en la maldad, en los delitos, las injusticias, el crimen, todo tipo de pecado, porque un pueblo sin ley se desenfrena. Entonces Dios puso la ley para que esta, a la manera de una luz que se enciende, los hombres pudieran darse cuenta que mucho de lo que estaban haciendo era pecado. Pero no lo sabían porque no tenían la luz de la ley de Dios que les dijera, como Pablo dijo, yo no conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Así que a eso se refiere. La ley es buena, es santa, es justa. La ley se introdujo al mundo a través de Moisés al pueblo de Israel. Dice, para que el pecado abundase o para que los hombres conocieran cuán grande era el estado de pecado en que ellos estaban viviendo, que sin la ley no lo conocían, no lo veían. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué maravilla de la gracia del Señor. La redención en Cristo y su fruto, porque hay una gran bendición que nace de la redención. El precio de nuestra redención, Él dijo cuando estaba allá con su gente en Jerusalén, en el capítulo 6, versículo 51, Él dijo en esta ocasión, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Palabras que los oyentes no las podían entender, no las interpretaban correctamente. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ellos pensaron, muchos de los oyentes, que estaba hablando de canibalismo, que estaba hablando de comer literalmente su carne, porque en todo el capítulo hacia adelante les va a decir que también deben de beber su sangre. Y en una negativa o mala interpretación, pues ellos no lograron, no entendieron, no aprovecharon este mensaje. Pero nosotros lo entendemos. Él se refería a la enseñanza del sacrificio que como hombre venía a llevar a cabo en favor de la humanidad. Por eso dice, soy el pan vivo que descendió del cielo. Así que si alguno comiere de este pan, ese es su sacrificio, su doctrina, su enseñanza, todo lo que Él nos ha dicho, dice vivirá para siempre. Y luego aclara, el pan que yo daré es mi carne, el cuerpo que iba a entregar en sacrificio vivo, santo, a Dios, la cual yo daré como pago por la vida del mundo. Hablando aquí en términos generales. Pablo dijo, hablando con los ancianos de la congregación de Éfeso, en el 20:18 de Hechos 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, es la iglesia, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué los puso como obispos, como pastores o como ancianos? Para apacentar o cuidar, sustentar la iglesia del Señor, porque dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Ese es el precio de la redención. Por lo tanto, el fruto es por demás glorioso también. El resultado de la redención, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Qué hermoso mensaje en el Evangelio. En la 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Ya vimos aquí que Pablo lo dijo abiertamente. La sangre, la cual dice, hablando de la iglesia, Él ganó por su propia sangre. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermana, hermano que me escucha, no se le olvide, porque este es mi propósito de estos estudios,
Usted ya fue redimido por la sangre de Cristo. No lo niegue, no se comprometa, no se retracte en lo que Dios le ha dado. Él ya lo redimió y viva o vivamos como redimidos. ¿Y cómo viven los redimidos? Como libres, como personas que sí conocen lo que fue la vida del esclavo. Nosotros en este caso, esclavos del pecado, no lo ignoramos, pero ya se nos liberó, ya se nos sacó de ahí y ya no queremos bajo ninguna circunstancia volver a ese mundo de esclavos del pecado. Hemos sido libres, estamos redimidos por Cristo y nosotros debemos de vivir nuestra redención, porque el precio de nuestra redención aquí está muy claro. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no considero que usted ni yo me considero tan malo, tan ingrato, como para pisotear la sangre del Hijo de Dios. No, no lo toleraría. No me permitiría una situación así. Entonces yo le aconsejo que usted haga lo mismo, haga lo propio. Crezca en este conocimiento que Dios le ha dado. Hay 4 puntos importantes del gran valor de la redención y de los redimidos que no debemos olvidar. El primero es que Cristo nos redimió gratuitamente. Hay una tendencia en el mundo, incluso se dice, que lo que no cuesta tampoco se valora. Que la gente lo que recibe gratuitamente o que no le costó, no lo cuida. Hablando en el mundo. Pero aquí en Cristo no podemos permitirnos eso. Que Cristo nos redimió gratuitamente, es verdad. A nosotros no nos costó nada. Pero no olvidemos el precio de nuestra redención, que excede a nuestro entendimiento. Ya les dije en el otro estudio que acabamos de realizar, que yo estoy reducido en mi capacidad intelectual respecto a las cosas de Dios. Me excede con mucho las palabras de Dios, el conocimiento de Dios. Y es que así va a ser siempre. No hay nadie en el mundo, ni habrá jamás, que logre llegar a un total conocimiento del contenido de las cosas de Dios. Necesitaría ser igual a Dios. Y eso no va a ser jamás posible. Tenemos que conformarnos con lo que Dios nos da, que es bastante. Es muchísimo para nuestro beneficio. Entonces, el valor de la redención en Cristo es mucho. Ha sido su vida, ha sido su sangre derramada, limpia y santamente por causa de nosotros. Que no nos costó nada, sí, porque mucho se dice la salvación es gratuita, sí, pero si vemos las cosas así, ni tan gratuita, ¿verdad? Para nosotros sí, pero para Dios no. Fue un gran valor lo que tiene la redención. En quien tenemos redención por su sangre otra vez. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él lo ha hecho por la gracia, por el amor que tiene para con nosotros y que nos lo otorga inmerecidamente. Que Cristo al redimirnos es la segunda cosa que no debemos de olvidar. Que Cristo al redimirnos nos justificó gratuitamente. Todo en Cristo es gratis. Nos redimió gratis. Nos justificó completamente gratis. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, dice, Cristo con su sangre pagó nuestros delitos y nos declaró libres de toda culpa, inocentes. Eso es justificación. Ya hice por ahí un estudio que les había dicho que se titula El perdón de Dios. Ahí vamos a ver esto un poquito más ampliamente. De culpables a inocentes. De pecadores a santos. Eso es lo que Cristo Jesús nos ha hecho. No se le olvide que usted ya ha sido redimido. Y si usted no lo ha sido, no se quede esperando. Permita que Dios lo redima cuanto antes. Para eso Él ha venido. Y también
que nos justificó gratuitamente. Él es el juez y Él es el que justifica al que se humilla, se arrepiente y le pide el perdón. Ahí en el capítulo 8 de Romanos, desde el verso 29 hasta el final, hay una enseñanza maravillosa acerca de esto, acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. En el capítulo 3 de Romanos, verso 24, dice, siendo justificados, aun cuando, como Dios lo ha dicho, están todos separados de la gloria de Dios, Él los justifica gratuitamente por su gracia. No lo dude. Mediante la redención que es en Cristo Jesús otra vez. Y en la 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado. ¿Qué significa? Que Él vino a ponerse en el lugar nuestro. Él ocupó voluntariamente, libremente, por amor, por gracia, ocupó nuestro lugar. Nosotros estábamos maldecidos en el pecado, éramos malditos por el pecado, viviendo bajo la maldición de la condenación eterna. Ahí vino Jesús a cubrirnos a nosotros, a quitarnos, a movernos de ese lugar de muerte, de condenación, y se puso Él en lugar nuestro. Por eso dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y la parte que sigue también es maravillosa por igual. Yo también la subrayé aquí. ¿Para qué permitió el Padre esto? Que el que era impecable, que no tenía ni tiene jamás pecado, Cristo Jesús, fuera hecho por nosotros pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es lo que mucha gente no entiende o no quiere entender. El hombre separado de Dios por causa del pecado no puede volver a unirse a Dios porque sus pecados requieren ser cubiertos. Y para cubrir los pecados, que son crímenes, que son delitos cometidos en contra de la ley de Dios, el hombre tiene que pagar esas transgresiones, esos delitos. Y para pagarlos se requiere justicia, que se haga justicia para poder satisfacer los preceptos de la ley que ha sido violada. El hombre no tiene con qué. Yo he puesto unos ejemplos, lo he dicho muchas veces, a manera de que podamos ver y entender. Si yo, por ejemplo, supongamos que yo tuviera la función de abogado, no tanto de licenciado, sino de abogado, el que aboga o el que litiga en función de la defensa de alguien contra alguien. Vamos, si un abogado defendiendo al infractor contra la autoridad. Entonces usted me da un caso. Usted violó una regla de tránsito, se pasó un alto, una luz. Y yo voy a la Suprema Corte de Justicia para arreglar su caso. Peor aún, me voy a lo familiar o me voy a la autoridad juvenil o peor aún, me voy al departamento de migración. ¿Qué es lo que ando haciendo? ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Aquí en la tierra le llaman jurisdicción. ¿Se acuerda que cuando tomaron preso a Jesús, lo mandó un gobernante uno al otro y luego lo regresó porque no era de su jurisdicción? ¿Se acuerda de eso? Y que Agripa y Festo allí se echaron la pelotita, igual Herodes y Poncio Pilato. A eso se referían. Todo está bien organizado, en la Biblia también. Uno no puede cometer un crimen aquí en Texas y no se lo pueden
o no lo pueden juzgar en México, en el estado de Chihuahua o en el estado de Durango, en cualquier otro estado, no lo pueden hacer. Tiene que ser juzgado ahí donde se cometió el crimen, bajo las leyes que rigen ese estado. Todos los hombres sin Cristo están destituidos de la gloria de Dios. Necesitan justicia, que hagan justicia para poder reconciliarse con Dios y poder recibir el perdón o el castigo que les corresponde a través de las leyes por causa de sus delitos. Dios, en su grande misericordia, no cobra o no pide que a la persona se le aplique el castigo. El castigo lo aplicó a su Hijo Jesucristo. Él no pecó, usted pecó como yo pequé. Y Él intervino por nosotros para que no se nos aplicara la pena, porque es castigo eterno por nuestros delitos, porque lo que hemos hecho es una transgresión o muchas transgresiones a la ley divina y no tenemos con qué pagarla. Estamos completamente fuera de la jurisdicción. Cristo trajo justicia divina al mundo por nosotros. Se tuvo que hacer pecado para cubrir nuestros pecados. Para que nosotros, dice aquí, vívanlo, disfrútenlo. Para que nosotros fuésemos hechos, note usted, justicia de Dios en Él. No justicia del mundo, no justicia de los hombres, es justicia de Dios. Eso es lo que el hombre no quiere saber o reconocer. Las buenas obras en este mundo son buenas, pero no lo pueden justificar. No puede tener perdón de pecados, no puede tener redención por buenas obras. Solamente Cristo lo puede redimir. Nos ha redimido. ¿Qué nos falta? Reafirmarnos y vivirlo y no negarlo. El punto 3. Cristo al redimirnos nos perdonó todos, absolutamente todos nuestros pecados. En Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, se refiere al perdón de pecados. ¿Cómo? Con su justicia. Él se presentó ante su Padre: aquí está mi sacrificio en favor de estos pecadores arrepentidos. Y viene el perdón gratuitamente. Ese es el precio de nuestra libertad. Esa es nuestra redención. Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Simplemente me queda decir maravilloso, maravilloso, grandioso el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Como punto 4, que no debemos olvidar, es que Cristo al redimirnos nos libertó del pecado. No lo olvide, ya somos libres. No se crea de nadie que le quiera convencer de que usted, por estar en ese cuerpo de carne y sangre que Dios nos ha dado, se tiene que declarar esclavo de pecado. No lo crea. Eso es absurdo. Es una blasfemia. Eso no es del Evangelio. Vea esto. También ya hemos estudiado bastante este versículo o esta escritura. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida, perdón, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No lo olvide. Esta es la redención. La liberación que Cristo ha hecho a través de, como dice aquí,
La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es lo que todo mundo necesita, que Cristo le libere de la ley del pecado y de la muerte. En Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado, que ya fue un hecho para los que ya hemos sido redimidos, vinisteis a ser siervos de la justicia. El verso 11, así también vosotros, habiendo puesto un gran ejemplo y dicho que Cristo murió una sola vez al pecado y que nunca jamás volverá a morir. Entonces dice que así también nosotros considerados, la palabra considerado es analícense, conózcanse, piensen en lo que Cristo les ha hecho, reconózcanse y decidan vivir así, porque así son en Cristo Jesús. Considérense muertos al pecado, ya no siervos del pecado, ya no, porque ya fueron redimidos, ya fueron liberados del pecado. Entonces, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado se enseñorea sobre toda persona que esté viviendo bajo la ley de Moisés. Pero toda persona que ha muerto a la ley para venir a Cristo, la ley no tiene ninguna autoridad para someterle. El propósito de la redención, para que fuésemos un pueblo propio de Dios y para Dios. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros otra vez. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es lo que Dios nos ha hecho. Y debemos de aprenderlo y de vivirlo. Es necesario aprender a vivir en sociedad, porque la iglesia es todo un pueblo. A nivel mundial es enorme, es grandísima. El evangelio es incluyente, no es excluyente. Es una pena ver cómo hay tanta divergencia en los que se dicen ser de Cristo, pero a mí no me queda duda que es la ignorancia la que hace todas estas cosas y la carnalidad. Un pueblo que ante las alabanzas, que cante, las alabanzas y glorias de su gracia. Eso es lo que el Señor ha hecho a través de nuestra redención. En la tierra y en el cielo, por los siglos de los siglos. Cosas maravillosas. Mire el verso 11 de Efesios 1. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí hay algo en Apocalipsis 5:9, algo que yo quiero que le ponga atención y que lo vuelva a estudiar. Usted léalo y léalo y reléalo. Y no nada más eso, lea todo el libro. Pero hay algo que casi yo creo que no se ha dicho. ¿A qué me refiero? Mire usted. El versículo 9 del capítulo 5. Y cantaban, aquí hay una adoración en el cielo. El apóstol Juan, que es el que tuvo esta visión, ve que se está llevando a efecto una adoración celestial. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, aquí está el contenido del cántico, digno eres de tomar el libro. Digno eres implica el sustantivo a Cristo, y de abrir sus sellos, porque tú, es Cristo, fuiste inmolado y con tu sangre, de lo que venimos hablando, nos ha redimido. Esa es nuestra redención para Dios. Nos has liberado del pecado para Dios. Y dice, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Lo que le dije que quizá nunca se lo han dicho o nunca lo ha considerado usted.
¿Quién tuvo esta visión? El apóstol Juan. ¿Cuándo? Entre los años 90 y 95 en el primer siglo. ¿Y qué fue lo que vio? Él, a partir del capítulo 4 de este libro, verso 1, dice que vio en el cielo una puerta, una ventana abierta. Y ahí se centra la visión y ahí se explica todo en el sistema simbólico en que se le da. Pero la verdad es que simbólico el libro es claro que la adoración es adoración. Aunque esté dada en forma simbólica, no deja de ser adoración. ¿Pero dónde? En el cielo. ¿Y quiénes son los que cantaban ese cántico? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Aquí en la tierra por más de 40 años, he batallado con hombres que predican el evangelio y que niegan el que van al cielo. Niegan que Cristo Jesús vino al mundo para llevarnos al cielo. Y niegan que Cristo Jesús, al redimirnos de la muerte, nos redimió también del Hades, que nos liberó de la muerte espiritual y que ni un redimido puede ir al Hades, porque el Hades, lugar de los muertos, no tiene ninguna autoridad para retener a un vivo. Pero niegan rotundamente que el cristiano, al salir del cuerpo, se va con Dios, porque es del cielo, es de Dios, y está unido en Espíritu Santo a Dios. Y lo que yo le quiero hacer ver aquí, que usted lo entienda, es que estas almas, por así decirlo, estas personas que ve Juan en la visión, en esta adoración dice que cantaban un nuevo cántico. Y lo que ellos decían en ese nuevo cántico dice: digno eres de tomar el libro, hablan de Cristo, y de abrir sus sellos. Y luego explican la razón. Porque tú fuiste inmolado, nos recuerda la cruz del Calvario. Y con tu sangre, que es allí donde se derramó, has redimido, has comprado y has salvado para Dios. O mejor dicho, con tu sangre ahí habla en primera persona plural, primera persona plural. Nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Se está refiriendo la Escritura a ángeles celestiales? ¿A espíritus que moran en el cielo con Dios? No, se está refiriendo específicamente a personas, a almas que fueron redimidos aquí en la tierra, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. ¿Redimidos con qué? Con la sangre de Cristo. ¿Y dónde los vio Juan? En el cielo. Ya había muchísimos allá cuando Juan ve la visión. Fíjense nada más qué maravilloso. Qué maravilloso. Y todavía andar dudando y discutiendo de que nadie puede ir al cielo. Es una verdadera contradicción. Vivamos felices, hermanos, nuestra redención en Cristo, sin demora y sin excusa. En la 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque es así. Él nos redimió. Cuerpo, alma, espíritu, todo el ser. Y son de Él, somos de Él. Sepamos lo que significa haber sido redimidos, comprados por precio de dinero. Ese es el significado, el concepto del antiguo pacto. Pero aquí no fue dinero, fue la preciosa sangre de Cristo. Honremos a Cristo por la libertad de la redención. No seamos ocasionados, como Pablo escribe a los Gálatas, que no usen la libertad como ocasión para la carne, lo dice aquí. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Muchísimas gracias, hermanos. Muchísimas gracias por su paciencia y su atención.
Les quiero pedir un favor a todos. Lean, escuchen estos videos. Sé que les va a dar crecimiento la palabra de Dios. Esa es mi confianza y también es mi esperanza. Que muchas almas los escuchen y logren entender cosas que les son importantes para la salvación. Pero compártanlos. Compártanlos también. Si creen que sea factible para ustedes y que les tenga algún beneficio, suscribirse, háganlo, aunque yo lo que busco es solamente que los escuche más gente, más y más y más gente. ¿Qué dirá yo? Porque estos mensajes llegan a todo el mundo. Ayúdeme, por favor, más bien ayude al Evangelio, ayude al Señor a publicar estas cosas que yo creo que son buenas lecciones para el conocimiento de Dios, para el conocimiento espiritual. Que Dios lo bendiga y lo guarde en tiempos tan difíciles y con tantas enfermedades. Que Dios lo guarde. Muchísimas gracias.